Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantado de Jehová para gloria suya. Y decimos amén de lo profundo de nuestro corazón. Con estas palabras, Señor, queremos iniciar este tiempo rindiéndote tributo a ti, leyendo tu palabra, exhortando nuestro corazón a levantar nuestra mirada hacia el cielo, de donde viene toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don preciado del Padre de las luces, que no tiene cambio, que es inmutable. A ti venimos, Señor, con esa convicción en nuestro corazón de que no hay nada más saludable para nuestra alma, no hay nada más saludable para todo nuestro ser que centrar nuestra atención en ti, el Dios redentor, el Dios salvador, el Dios perdonador, el Dios que levanta el corazón del afligido, el Dios que sana el corazón herido, el Dios que sana los cuerpos enfermos, el Dios que da libertad a todos aquellos que están presos en la oscuridad de sus pecados y por causa de Satanás. Esta tarde nos reunimos para eso, para cantarte a ti, nuestro Dios Salvador y gran libertador, para decirte lo grande que tú eres, las cosas magníficas que tú haces, y para proclamarlo a través de estos medios de comunicación, para que todos los pueblos de la tierra lo sepan, y sepan que aquí se reúne un pueblo de escogidos tuyos, lavados por la sangre de Jesús, que queremos tomar ese firme paso de darte a conocer a través de nuestras vidas y a través de nuestros labios. Reciba nuestra alabanza y reciba nuestra adoración, que lo hacemos de lo profundo de nuestro ser, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y disfrutemos este tiempo en frente del Señor, hermanos. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, en la cruz compré mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me
Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Vamos a entrar en adoración, hermanos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor
es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Amén, amén, sí, amén. Abran sus Biblias en el Salmo 57. Qué bendición que nosotros podemos decirle a nuestro gran Dios: mi pastor, mi buen pastor, de manera íntima, de manera personal, de manera especial. Qué bendición poder hacerlo. Y qué bendición poder leer, hermanos, la palabra, alimentarnos con ella. Recordemos que solo la palabra nos da vida, por ella fuimos renacidos de nuevo, dice la misma palabra. La palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos pule, la palabra es la que nos va moldeando a la imagen de Cristo Jesús, la palabra es la que nos exhorta, la palabra es la que nos da ánimo, refrigerio a nuestro corazón. Y por eso no debemos de dejar de leerla públicamente, continuamente, personalmente, íntimamente. No debemos dejar de hacerlo. Vamos a leer el Salmo 57. Nuestra hermana Marta Eugenia nos va a conducir en esta preciosa lectura. Exactamente, el Salmo 57 es su palabra y nos anima. Es una declaración de confianza en medio de peligros. ¿Y qué más podemos decir? ¿Cuántos peligros estamos afrontando hoy en día? Toda clase de peligros. Peligros afuera, peligros en el mundo, peligro de accidentes, peligros de muertes, de enfermedades. Pero esta es una plegaria que David estaba también afrontando. Son varios salmos y siempre animan mi vida. Cuando estoy leyendo todos estos salmos digo, wow, una tras otra, David, ¿verdad? Pero nunca dijo ni dejó de confiar en quien lo libró siempre de todo peligro y nos librará a nosotros. Así es que vamos a leer antifonalmente. Leo yo el primer versículo, ustedes el 2 hasta el versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Redan armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y todos juntos, hermanos, alabemos al Señor. De los versículos 9 al 11, con gozo exaltemos al Señor. Leamos. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias, hermana. Señor, a la luz de esta porción de la Escritura, ¿qué más podemos hacer sino lo mismo que el salmista hacía? Muchas son nuestras aflicciones, muchas son nuestras dificultades, muchas son nuestras angustias. A veces sentimos que nos ahogamos, que desfallecemos, que después de una viene la otra y la otra, Señor, en ciertas oportunidades. Pero qué bendición es poder mirar tu palabra, poder mirar a aquel hombre que hace siglos atrás lo que él hizo es lo mismo que nosotros debemos hacer. Levantó su corazón, su mirada y todo su ser hacia ti, Señor. Y aquí eso es lo que te decimos, Padre, en esta tarde. En la sombra de tus alas nos ampararemos hasta que pasen los quebrantos. Y eso significa para nosotros los seres humanos hasta el día en que tú nos mandes a llamar a tu presencia, o hasta el día que Cristo venga con gloria y poder a reinar aquí a esta tierra. Señor, nos queremos acordar de nuestros paisanos, de nuestros países de origen, de nuestros familiares o amigos que se encuentran allá en Centroamérica, sufriendo y padeciendo en este momento, Señor, y ante la amenaza de otra tormenta que se avecina. Pero Padre, te tenemos a ti como nuestro Dios, te tenemos a ti como el que tiene control de todas las cosas en los cielos y en la tierra, como aquel que cuando caminó aquí en la tierra en la persona de Cristo Jesús, reprendió la tormenta, reprendió los vientos y los vientos callaron, la tormenta cayó. Señor, te rogamos, ten misericordia de nuestra gente. Recién acaban de pasar por esta situación difícil, Señor. Cientos y cientos de familias en lugares donde apenas hay que comer, en lugares donde no pueden dormir como deberían dormir, y viene esta otra amenaza, Señor. Tenga misericordia de ellos. Y ayúdenos a nosotros como iglesia, Señor, a poder también levantar nuestros ojos no solamente a ti, sino hacia esos lugares y ver de qué manera nosotros podemos enviar alguna ayuda para poder aliviar un poquito, enviar un grano de arena para aliviar un poquito esta situación de nuestros paisanos en ese lugar donde probablemente haya hermanos nuestros. Padre, pero también te pedimos por aquellos que están enfermos, que la tribulación está sobre sus propios cuerpos, y tú conoces hombres y mujeres de nuestra congregación, hombres y mujeres que te aman, hombres y mujeres que quieren buscarte, que quieren descansar en ti, hombres y mujeres que levantan su corazón constantemente delante de tu presencia, Señor, para encontrar refrigerio, para encontrar sanidad, para encontrar socorro. Aquí como iglesia nos ponemos, Señor, a interceder por ellos también. Cada uno de nuestros hombres y de nuestras mujeres de esta congregación, te rogamos, Padre, que tú estés sosteniendo a cada uno de ellos y ellas en su fe, que puedan mantenerse aún en medio de los huracanes que vienen a sus vidas, puedan mantenerse firmemente parados sobre la roca que es nuestro Cristo, quien cuando estuvo en la tierra mostró compasión para con nosotros los seres humanos, sanando a cuantos enfermos, cuantos paralíticos, cuantos ciegos, cuantos sordos, cuantos mudos, sanándolos por pura compasión. Y a eso es a lo que apelamos esta tarde, Señor. Sana a cada hombre, a cada mujer necesitado y necesitada aquí en esta iglesia donde nos reunimos, y en las iglesias de nuestro alrededor también, y de nuestros familiares. Señor, a ti clamamos,
a ti gemimos y a ti suplicamos, Señor. Y a ti te decimos, exaltado seas por lo que permites que suceda en nuestra vida. Exaltado seas en los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oramos, Señor, también por esta nación. En este momento donde todavía de manera oficial no se declara quién es el presidente de este lugar. Señor, te rogamos que al señor presidente que todavía está, le des la sensibilidad y la sabiduría para no actuar con necedad, con insensatez, que no haga o diga cosas que lo que van a provocar es mal ánimo en los seguidores y mal ánimo en los contrarios. Señor, tú tienes el poder para llegar a la profundidad de este hombre y refrenarle su lengua a través de los aparatos electrónicos y a través de sus mismos labios. Padre, pero lo que te pedimos principalmente es que tengas misericordia de él y él pueda llegar a conocerte personalmente y a nacer un día por la fe en Jesús. Que él pueda entregar su vida a ti, Señor. Y eso mismo te pedimos por el señor Joe Biden y por la señora Kamala Harris, Señor. También te pedimos que ellos también sean objeto de tu favor y tu misericordia, haciéndoles tú que les alumbre la luz del evangelio en esa oscuridad de sus vidas, Señor. Y Padre, te rogamos por el resto del mundo, alrededor del mundo, convulsionado, Señor. Se habla de nuevos brotes de este coronavirus. Padre, ya no sabemos a quién creerle honestamente, Señor. No sabemos a quién creerle. Pero una cosa sí es cierta. Tú eres el Rey soberano. Y a ti te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todo este planeta. Que todo esto, si va a servir para algo, que sirva para que levanten sus ojos hacia el cielo y miren que somos como seres humanos, aún y a pesar de nuestra inteligencia y de nuestro poder, seres humanos frágiles, débiles, necesitados del Dios Todopoderoso, que los cristianos proclamamos, Señor, a través de nuestros labios, el Dios de la Biblia. Padre, ten misericordia de nuestros hermanos que están sufriendo, que han continuado sufriendo durante todo este año, allí en esos lugares de persecución en contra de la fe cristiana. Sosténgalos, sígalos sosteniendo en su fe, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, esos hombres y esas mujeres que están siendo perseguidos a muerte por causa de su fe en Jesús. Que tú seas escudo alrededor de ellos y que sus muertes, Señor, si tú las permites, puedan servir para que esos mismos asesinos puedan ser tocados al ver la manera en cómo estos hombres y mujeres reaccionan ante su maldad y puedan venir al conocimiento del Evangelio también. Señor, bendíganos en este tiempo donde vamos a meditar en su palabra. Bendíganos a nosotros como adultos y bendiga a nuestros niños también. A las maestras que van a compartir su palabra a nuestros niños, úselas como instrumentos en sus manos para gloria suya y bendición de esta nueva generación que viene detrás de nosotros. Y a nosotros, a mí, Señor, deme también la gracia, la misericordia y el favor para poder comunicar su consejo y su mensaje. Y todo lo que yo no puedo hacer, yo dependo de su Espíritu Santo para que lo haga tanto en mí como en el corazón de mis hermanos, para hacernos reflexionar, para hacernos recapacitar y para hacernos actuar. Todo se lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir entonces a nuestras maestras de escuela dominical y a nuestros niños que pasen a su escuela dominical en este preciso momento.
Y a ustedes, mis hermanos que se quedan aquí, les invito a que abran sus Biblias, por favor, ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar reflexionando en algunos versículos del capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Continuamos con este ánimo que el Señor quiere infundir en la vida de nosotros, la iglesia del Señor. Quiere infundirnos para este nuevo año que Él nos permite comenzar como iglesia y a continuar haciendo o a hacer, si no lo hemos hecho, continuar haciendo lo que Él quiere que nosotros como iglesia hagamos. Recuérdese que somos sal y que somos luz en esta tierra. Y si no servimos para eso como iglesia, entonces no servimos para mucho, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y cuando usted se haya asegurado de que la persona que está a la par suya tiene el pasaje correcto o tiene Biblia, y si no se ha asegurado de eso, pues hágalo por favor. Si no tiene Biblia alguien aquí, que la compartan o que nos ayude a encontrar esa porción. Muchas gracias para estar atentos. Y una vez entonces estamos listos, me prestan su atención aquí adelante. Muy bien. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. No te jactes a ti mismo, que sean otros los que te alaben. Ese es el consejo de la Biblia, allá en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Porque los halagos son un hermoso vestido, decía alguien, pero aunque seas tú el que lo vistes, agregó, tiene que ser otro el que te lo coloque para que te quede bien ese vestido. Ay, y yo digo ciertamente, cuánto nos inflamos cuando alguien nos lanza un piropo. Pero ay, cómo rechinan nuestros oídos cuando alguien se dedica a andar publicando sus propias virtudes. Pero yo también pregunto, ¿por qué razón será, queridos hermanos, que nosotros los cristianos no nos sentimos grandemente estimulados cuando Dios dice cosas maravillosas acerca de nosotros, los cristianos, sus hijos? Por ejemplo, Pedro, hablando de parte de Dios, él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y toma nota, que esta no es la opinión de un fanático apasionado que no mira ningún defecto en su equipo favorito, no. Esta es la infalible opinión de aquel que conoce no solamente tu exterior, sino que te conoce, nos conoce por dentro. Y muy bien, y esto lo que debería de provocar en nosotros al escuchar estas palabras no es vanagloria. Estas palabras, al escucharlas, lo que debería provocar en nosotros es asombro. ¿Cómo? Preguntarnos ¿cómo? ¿Cómo es que Dios puede hablar de mí y de ti, de la iglesia, en términos tan elevados como estos? ¿Cómo yo, tú, siendo un hombre o una mujer de carne y huesos, pecador, pecadora, con flaquezas, con defectos, con imperfecciones, cómo es que podemos ser considerados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Cómo es eso, hermanos? Pues así es, porque Dios así lo dice en su palabra. Otra pregunta, ¿por qué habrá hecho esto Dios de nosotros?
Y Pedro parece que nos da la respuesta cuando dice: porque esas son las credenciales que necesitamos para nuestra misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a constantemente mantenernos estudiando el Evangelio, no para marearnos, no para saturar nuestra cabeza con pura información celestial. Nos manda a estudiarlo para que, mis hermanos, no paremos de deslumbrarnos por el amor de Dios para con el ser humano, y tampoco para que paremos de proclamar estas verdades a todos los demás. Recordemos que el domingo pasado el Señor nos dijo: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio la palabra de reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Así lo dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. Y yo pregunto, ¿cómo estuvo ese mensaje para usted en esta semana? ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó de que era embajadora de Cristo? ¿Que eres embajador de Cristo? ¿Se te olvidó? ¿O lo has estado internalizando, mi amado hermano y hermana? Porque este es el punto. Al acostarnos, al levantarnos, que nos acostemos y nos levantemos, wow, soy embajador de Cristo. Y al levantarnos y al salir a la calle, wow, y entonces si soy embajador de Cristo, si eso se te ha metido en tu corazón, ¿ha provocado alguna diferencia en tu vida durante esta semana? ¿Ha provocado una diferencia en tu actuar en tu trabajo, ahí en el supermercado o en la calle? ¿O no ha hecho nada? Porque el punto es, no podemos tener esto, Dios no nos puede decir esto y continuar viviendo nuestra vida de manera similar. Y el propósito es, bueno, si soy embajador de Cristo, pues no solamente debo de caminar, vivir diferente, conducirme diferente, sino también hablar de Cristo. Bueno, espero que ese mensaje, amados hermanos, se esté arraigando, enraizando en nuestras vidas y que pueda dar mucho fruto. Pero el pasaje que estudiaremos hoy, Segunda de Corintios capítulo 4, en ese pasaje hay algunas consideraciones a evaluar acerca de esta investidura y de esta tarea que el Señor nos da de ser embajadores de Él, embajadores de Cristo. Segunda Corintios 4, versículo del 1 al 6. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, solamente son 6 versículos. Léalo conmigo, ahí donde usted está, balbucéelo y que usted lo puede escuchar a su propio oído. Yo lo leo en voz alta y dice así la preciosa palabra del Señor, el consejo que tiene Él para nosotros en esta tarde. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, este pasaje, como todos los demás pasajes de las Escrituras, es un pasaje riquísimo, riquísimo. Pero hay una cosa que sí notamos: el Evangelio está saturado del Evangelio. El ministerio, el trabajo está saturado del Evangelio, está saturado del ministro que habla de este Evangelio.
Y en esta tarde yo quiero enfatizar una vez más en el nombre del Señor al ministro de ese evangelio, entrelazado en este trabajo magnífico del Espíritu Santo, en todos estos hilos de maravillosos colores que se entrelazan del evangelio, el ministerio, el ministro, Dios, lo que Él hace con nosotros. Yo quiero sacar esos hilos de esta maravilla de obra del Señor para referirme a una sola cosa, y eso es el mensaje de esta tarde. Y el mensaje de esta tarde es los requisitos del embajador de Cristo. ¿Cuáles son los requisitos del embajador de Cristo? Y una vez más, yo quiero que usted levante la mano y se dé color. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí en esta tarde? Así, ¿verdad? Con gozo, con entusiasmo. Muy bien. Pues el mensaje en esta tarde es cuáles son los requisitos de un embajador o de una embajadora de Cristo. Bueno, debido a que ser embajador de Cristo, nos decía la palabra del Señor el domingo pasado, es una tarea celestial, elevada, es una tarea urgente, hay que irla a comunicar, no hay que estar perdiendo tiempo en otras cosas terrenales, vamos de paso. Y lo último, es una tarea crucial, pues hay requisitos, amados hermanos. Para ese embajador y para esa embajadora hay requisitos que debe cumplir. Todavía estamos hablando de estas cosas que a veces nosotros quisiéramos, ya, pero yo quiero salir, salgamos allá y hablemos. Mire, sí, por eso es que es tanto problema el día de hoy hablar del evangelio, porque estas cosas no se tomaron muy en serio al principio, y ahora cómo cuesta la hora de querer compartir el evangelio, porque es como una peña, como una pared que los malos testimonios han dejado para que nosotros prediquemos el evangelio. Pero entonces ustedes y yo, que somos embajadores del Señor, pues hermanos, prepárese, zóquese su cinturón, porque ahora usted y yo nos vamos a evaluar en cuanto a estos requisitos, cómo estamos. ¿Cómo está usted y yo ante estos requisitos que el Señor demanda de un embajador de Cristo? Muy bien, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? Muy bien, requisitos de un embajador de Cristo. ¿Cuáles son esos? Y hay dos cosas que quiero señalar de estos 6 versículos. Requisitos en el carácter del embajador, requisitos en su carácter, así que requisitos que Dios me demanda a mí como embajador de Cristo, en mi carácter, y requisitos en mi motivación, requisitos en su motivación. Dos cosas, el carácter y la motivación. Muy bien. Hay algunas cuestiones aquí interesantes. Cuando hablamos de carácter, es ese conjunto de cualidades internas y afectivas que determina la conducta de cada ser humano y que lo hace ser diferente a todos los demás. Como dijo el predicador Dwight L. Moody, él dijo, carácter es eso que tú haces en la oscuridad. Carácter es eso que tú haces y eres cuando nadie te mira, ningún terrenal te mira. Porque la reputación es lo que los hombres y las mujeres piensan de nosotros, pero carácter es lo que Dios conoce de ti y de mí al interior, en la intimidad. Cuán interesante entonces es observar que cuando Dios pone requisitos para sus embajadores, no enfatiza ni la inteligencia, ni la hermosura, ni las capacidades, ni las sagacidades terrenales. Enfatiza el carácter. ¿Cuáles son, pues, esos rasgos de carácter que este pasaje nos menciona? Bueno, por lo menos miro 3. Y el primero de ellos es este: aguantador. ¿Cuál es el primer rasgo de carácter que aquí yo encuentro? Aguantador. Ahora, mire usted si está de acuerdo conmigo o no. Lea el versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este trabajo, esta investidura de ser embajadores del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, y note esto porque esto va a ser importante más adelante, según la misericordia que hemos recibido,
¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Entonces, ¿cuál será un primer rasgo de carácter que nos subraya esta escritura? Ser aguantador. Así que, embajadores de Cristo Jesús, una cosa que ustedes y yo debemos meternos en nuestra cabeza es esto: debemos ser aguantadores. Ok, ahora preste atención a esto. No desmayar, dice. No desmayamos. No desmayar significa no perder el ánimo, no ceder ante el mal, no acobardarse. Y sabe que esa misma expresión en el idioma original es esa expresión que el Señor Jesús usa en aquella parábola cuando a sus discípulos se la refirió para decirles esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y, ¿se recuerda? Y no desmayar. Exactamente el mismo término. Este es el mismo término que Pablo menciona más adelante en esta carta a los Corintios, aquí en el capítulo 4, cuando en el versículo 16, cuando en el versículo 16, después de haber dicho el apóstol Pablo: miren, este trabajo de ser embajador de Cristo, este ministerio, esto que soy ministro de los cielos, ha sido una cosa que me ha traído tribulación, angustia, dolor, pesar. Pero ¿saben qué? También a la par de eso he visto la mano de Dios en mi vida. Y por eso dice aquí el versículo 16, mire lo que dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, ¿qué dice? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es exactamente la misma expresión de no desmayamos que se encuentra ahí en el versículo 1 de este capítulo 4. Y Gálatas 6:9, si usted lo anota, Gálatas 6:9 también utiliza esa misma expresión cuando dice allá, tal vez es uno de sus pasajes favoritos: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si no desmayamos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y la condición es ser aguantador, no desmayamos. Pablo, mis queridos hermanos, es un modelo de ser un embajador aguantador. Y tome nota de esto, no porque Pablo fuera un hombre fuera de serie, un hombre de hierro, de voluntad fuerte o temerario, no. Pablo fue aguantador a pesar de ser un ser humano común y corriente, como todos los embajadores que nos encontramos aquí en esta tarde. Eso es lo que usted dice. No, solamente observe estos ejemplos. Allá en Hechos capítulo 18, búsquelo si quiere. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10, 9 y 10. Hechos 18, versículos 9 y 10. Pablo, durante su segundo viaje misionero, y mientras se encontraba desarrollando un trabajo largo allá en la ciudad de Corinto, dice que Dios tuvo que presentársele de noche en una visión para decirle, Hechos 18, versículo 9, para decirle, preste atención, esto no se lo está diciendo a Timoteo, esto se lo está diciendo a Pablo, el misionero que ya llevaba años trabajando en esta tarea de ser embajador del Señor. Se presenta Dios a Pablo y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles. Tome esas palabras para usted y para mí. Y sigue diciendo: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando uno lee esas palabras, hermanos, uno solamente puede preguntarse: a saber cuántos pensamientos se le habían cruzado por el corazón de Pablo, a saber cuántos pensamientos habían llenado el corazón de Pablo para que Dios tuviera que presentarse y llevarle refrigerio espiritual para que siguiera adelante. A saber cuántas veces Pablo dijo: ya no aguanto. No, Señor, ya es suficiente con esto. ¿Por qué tengo que seguir adelante? Y viene el Señor y se le presenta:
de carne y huesos, igual que usted y yo. Y en esta misma segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 1, mire los versículos 8 y 9, hablando del mismo Pablo, hablando del Pablo que era hombre como usted y como yo, sujeto a debilidades, sujeto a desanimarse, sujeto a descorazonarse, sujeto a decir, tiro la toalla. Segunda de Corintios 1, 8 y 9, Pablo menciona un episodio muy difícil en su vida, tan difícil que dice así, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, aflicción, situación dificilísima que nos sobrevino en Asia. Y dice, pues fuimos abrumados, así como muchas veces yo me he sentido, así como estoy seguro que muchas veces tú te has sentido, jovencito o jovencita, a lo mejor así te has sentido por causa de tener todo este peso de ¿por qué tuve que conocer el Evangelio? ¿Por qué lo tuve que conocer hoy que soy jovencito? Es demasiada la carga, Señor, no aguanto, abrumado. Así se sentía el apóstol Pablo. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo? El hombre de fe, Pablo, diciendo, hoy sí, muchachos, hoy sí nos morimos. ¿Está seguro que eso lo dijo Pablo? Pues así dice la Escritura, para que ustedes y yo nos identifiquemos con él. Y agrega, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Si alguna vez ha visto una película o si alguna vez ha visto algún documental de alguien que ha sido llevado a ser ejecutado con la pena capital, los momentos previos, si esa persona no es un loco, una loca, un necio o una necia, usted va a ver que esa persona así va mal, bien mal, porque está sentenciado a muerte y le quedan minutos de vida para ser ejecutado o ejecutada. Hermanos, Pablo, a saber cuántas veces Pablo se desanimó, a saber cuántas veces Pablo estuvo tentado a ceder ante las tentaciones, a saber cuántas veces Pablo sintió en su corazón, ya no puedo más, Señor, ya no aguanto. Pero aquí nos dice con una gran convicción, al final del versículo 1 de 2 Corintios 4, ¿cuál es la palabra que nos dice? No desmayamos, no desmayamos. Y nos dice ese mensaje a nosotros, embajadores de Cristo. Yo he estado así, pero el Señor me ayudó a no desmayar. Entonces, embajadores de Cristo, ustedes también, no desmayen, sean aguantadores. Estos que son embajadores de reconciliación de la palabra del Señor, embajadores de Cristo, no desmayen en su tarea. Primera vez que le estás hablando a un creyente, te atreves a salir a hablarle a ese creyente y resulta que te salió gruñón. No desmayes, sea aguantador, no desmayes, dice el Señor. ¿O te parece que a ti el Señor te ha dado un ministerio de irle a predicar a toda la gente más complicada y la gente más difícil que se encuentra ahí en la calle? Y tú le dices, porque yo, Señor, viene la palabra y nos dice, no desmayes, sea aguantador, dice la palabra de Dios. Cada vez que quieres salir a compartir el glorioso evangelio de Cristo Jesús, resulta que te enfermas de algo, de los ojos, de los oídos, del estómago, de los pies, de las manos, de lo que sea, te enferma. Sea aguantador, no desmayes, dice el Señor. O a lo mejor cuando quieres hablar resulta que sientes que la lengua se te traba, sientes que la mente se te pone en blanco. Dice el Señor, no desmayes, sé aguantador. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hermano, si hay alguien a quien nosotros debemos de estar viendo, es sí Pablo, pero también a nuestro Cristo Jesús.
Así que, ¿cuál es el primer rasgo de carácter de todo embajador de Cristo? Ser aguantador, así es. Y ser aguantador con esta fe que el Señor nos da. Comenzando desde ahí, ser aguantador. Segundo rasgo, versículo 2. Versículo 2, leo antes de darles cuál es ese rasgo. Dice versículo 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuál será ese segundo rasgo de carácter? Eso, íntegro. Ser íntegros. El embajador de Cristo, la embajadora de Cristo tiene que ser íntegro, tiene que ser íntegra. Integridad es la característica de una persona recta y honesta. Présteme atención, por favor. La integridad es la característica de una persona recta y honesta. Y el embajador de Cristo tiene que ser así, íntegro, recto y honesto. El ministro del Señor, dice la palabra, debe de ser todo lo opuesto de los falsos ministros a los cuales la Biblia desde tiempos antiguos ha señalado y ha atacado. Los falsos mensajeros presentan el mensaje con una gran falta de claridad y de franqueza. Utilizan métodos fraudulentos y mentirosos para sacar provecho para sí mismos. Proceden a escondidas, maquinan acciones inteligentes, astutas, engañosas, atrapan a los corazones pobres sencillos con carnadas atractivas y los llevan detrás de ellos, distorsionan y manipulan la palabra de Dios a su antojo. Dice la Nueva Traducción Viviente, traduciendo este versículo 2, dice así: nosotros rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios, los rechazamos. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. El embajador de Cristo debe ser una persona íntegra. Porque lo que los embajadores de Cristo ofrecemos es la buena noticia de la justificación por la fe en Cristo Jesús. La buena noticia de la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús al poner nuestra fe en Él. Amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo un par de capítulos atrás, mire lo que dice ahí, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17. Esto es impresionante, porque toda esta parte de esta carta está saturada del mismo sentir. 2 de Corintios 2, 17, el apóstol Pablo, ese que está diciendo estas cosas, que debemos de ser todo lo contrario. El embajador de Cristo tiene que ser el contraste. Los negros son los falsos maestros. Nosotros debemos ser el contraste blanco, el puro, el mero contraste. Y dice el apóstol Pablo, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué es medrar? Medrar, ¿qué será medrar? Eso es prosperar. Muchos prosperan, dice el apóstol Pablo, falsificando la palabra de Dios. Muchos prosperan falsificando la palabra de Dios. El embajador de Cristo no es de esos. O como dice la Nueva Versión Internacional, y este es bien duro, a diferencia de muchos, traduce: nosotros no somos de los que trafican la palabra de Dios. Esas son palabras fuertes, recias, duras. El apóstol Pedro, cuando estudiamos esta carta hace algunos años, también en su segunda carta, él hace una seria advertencia acerca de los mensajeros corruptos e inmorales, diciendo: cuidado, introducirán encubiertamente herejías destructoras,
Anótelo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo que sucede el día de hoy, queridos hermanos. Y agrega: y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Quién es la mercadería? Los que atienden a esas reuniones. Esa es la mercadería que ellos, wow, y ya miran el símbolo de dólares, ¡cling! Otro dólar más, ¡cling! Y aquí verían y dirán: aquí que hay poquitos dólares. Porque miran a cada persona como cliente. Dice: cuidado, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, da repugnancia ver lo que muchos falsos y falsas predicadores y predicadoras del evangelio hacen el día de hoy. Hay algunas cosas que se presentan ahí que son tan inmorales que no se pueden decir desde este púlpito. Pero por ejemplo, si puedo decir lo que esta señora, que se llama a sí misma una pastora, dice, y con una voz y con un porte bien especial. Ella dice algo así: voy a llamar a la gente que va a golpear la cara de Mamón con $1,000. Ahora, ¿cómo? Yo dije, va a golpear la cara de Mamón. Mamón es el dios de los bienes materiales. O sea, está hablando de eso, del materialismo. Y dice: y estos son los príncipes, estos son los príncipes que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. ¿Cómo? Decía yo, ¿cómo? Bueno, y agrega diciendo: bueno, lo que van a hacer es desprenderse de esos $1,000 que usted tiene para dármelos a mí. Y así ustedes, que son atrevidos, le van a golpear la cara a Mamón, ¿verdad? Amén, y amén, dijeron. Y ahí salen con los $1,000. Ahora, lo que más repugna es lo que ella agrega, porque dice, dice, por favor anote sus datos, y fíjese la palabra que utiliza: por favor anote sus datos con integridad. Anote sus datos con integridad, ponga su nombre, ponga su dirección, ponga el nombre de la tarjeta, ponga la cantidad, ponga la cuenta de su banco. Porque por ahí, dice, hay algunos que solo ponen su nombre. Eso es no ser íntegro, agrega ella todavía. Pero no se queda ahí nomás, sino que añade: bueno, es probable que algunos de los que estén aquí no tengan dinero en efectivo, pero ¿sabe qué? Lo pueden dar en especias. Vaya, dije yo, por lo menos me alivió un poco, ¿verdad? Porque vaya, hombre, por lo menos entonces recibe aguacate, recibe cebolla, recibe jocote. Vaya, no. Si no tiene dinero en efectivo, lo puede dar en especies. Por ejemplo, un carro, un brillante o terrenos. Ella aparenta una gran espiritualidad, pero lo que da a conocer es que tiene un alma codiciosa. Eso es no ser íntegro. Y el Señor nos dice aquí: el embajador de Cristo, la embajadora de Cristo tiene que ser íntegro. Que lo que predica, eso vive. Que lo que proclama, eso vive. Un apóstol contemporáneo, defendiendo a otro apóstol contemporáneo que está pasando por un problema matrimonial, él dijo en una predicación pública: ¿quién ha dicho que los pastores tienen requisitos especiales? La gente es la que pone expectativas muy elevadas en los pastores. No, recuerde, los pastores son de carne y de hueso, como todos los demás. Pues estas personas hablan sin integridad. Porque si ellos dicen predicar la Biblia,
Es la Biblia la que pone los estándares de aquel embajador y embajadora de Cristo Jesús. Si Pablo y Pedro hubieran estado vivos, miren, con una santa ira les hubieran ido a recetar estas mismas palabras a esas personas. Para todo embajador de Cristo normal, y levantamos la mano, yo me uno a ustedes, para todo embajador de Cristo normal, los estándares son estándares bien elevados. Ya no se diga para aquellos que cuidan el rebaño del Señor. El verso 2 dice, y dice en esta traducción, de ahí de 2 de Corintios 4, decimos la verdad delante de Dios, y anote esto también porque nos va a servir para más adelante. Y todos los que son sinceros lo saben muy bien, dijo Pablo. O como dijo Pablo, uniendo las palabras de unos capítulos anteriores con este versículo, dice, no nos comportamos como comerciantes de la Biblia. No, mis hermanos, por favor, no salimos a la calle para comerciar la Biblia, para comerciar el mensaje del Señor. Y dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, dos rasgos de carácter. ¿Cuál fue el primero? Segundo, ok. ¿Cómo va usted en la nota? Del 1 al 10, ¿cómo va? Aguantador, íntegro. Tercer rasgo de carácter, cristocéntrico. Cristocéntrico. Mire lo que dice el versículo 5. Porque dije, voy a sacar algunos hilos de esta maravilla de obra que el Señor ha tejido aquí. Hay demasiada riqueza en todo este pasaje. Uy, demasiado delicioso, pero en el Señor esperamos seguir utilizándolo más adelante. Pero dice versículo 5. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué aberración más grande la que se practica en muchos púlpitos el día de hoy. En la plataforma de esa señora que se llama pastora, que ya mencioné anteriormente, y detrás de ella, en la pared de atrás, apareció un gran rótulo, un rótulo gigantesco que dice: Jesucristo es Rey. Y yo pregunto, ¿y para qué pone ese título? ¿Para qué pone ese rótulo? ¿Para qué pone esas palabras ahí? ¿Será que le sirven a ella como amuleto mágico para sacar más dinero? ¿Para qué lo pondrá? Porque una cosa es cierta, el Jesucristo de la Biblia no es de quien ella está predicando. El Jesucristo de la Biblia no es el que ella está honrando con lo que está haciendo, mis queridos hermanos. Para el embajador de Cristo, dice la palabra del Señor, el propósito, el centro, el objetivo, el final del mensaje y de la atención es Jesucristo, no el predicador ni la predicadora. El mensaje se predica no para señalar al predicador, sino para señalar a Jesucristo. Nuestro propósito es hacer que la admiración, la confianza, el homenaje sean dirigidos a Jesucristo, el Señor de todas las cosas. Nuestra tarea, hermanos, es guiar, conducir, llevar a la gente a que reconozcan a Jesús como el Hijo eterno encarnado aquí en la tierra, como el ungido de Dios, como el supremo Rey, como el Salvador, como el único que perdona pecados, como el único camino, la verdad y la vida que lleva a Dios. Ese es nuestro propósito, queridos hermanos. Los predicadores que hagan otra cosa, centrando la atención en sus personas finitas y enfermizas, la Biblia los llama anticristos, porque no solamente actúan en contra de Cristo, sino que se imaginan sentándose en el trono y desplazando a Cristo Jesús de su trono, y la Biblia los llama anticristos. Cuidado con los testimonios personales a la hora de evangelizar,
Porque hay testimonios personales donde el 99.9% del testimonio habla de la vida perversa que esa persona llevaba antes, y la gente queda impresionada. ¡Wow! Si este era un asesino, ¡wow! Si este era un hombre que mataba en serie a las personas, ¡wow! Y al final, con unas pocas palabras, y vine a Cristo, dice. Y se acabó el testimonio. Cuidado con eso, mis amados hermanos. Y otros, desde los púlpitos, hacen manifestaciones espectaculares. ¿Y para qué las hacen? Para tener a la congregación bajo un gran temor. Porque eso soy yo de poderoso. Y si alguno de ustedes se atreve a criticar al ungido de Dios, haz algo así o peor le va a pasar. Amados hermanos, el centro es el predicador, entonces no Cristo. Pero el embajador de Cristo debe ser. El embajador de Cristo debe ser cristocéntrico. Qué bueno, digo yo, cuando no sepamos contestar las preguntas capciosas que las personas no quieren hacer para ponernos una trampa. Qué bonito, digo yo, porque entonces ante esos momentos, ¿y qué le respondo aquí? Habla de Cristo. Habla de Cristo, hermana. Habla de Cristo, hermano. Habla de Cristo. Y que no sé qué y no sé cuánto. Y usted sabe que no sé qué. ¿Y usted cuál es la opinión que tiene de Cristo? No, que no sé qué. Y usted sigue ahí, porque son cuestiones que vamos a aprender un poquito más adelante. Mire, y usted cree que hay un infierno y que hay un cielo. Ay, que no sé qué. Y sigue el otro. Mire, y si hoy se muriera, ¿a dónde va a ir? Y le van a responder, si saben los malacates que son, al infierno. Pero si saben los malacates que son y uno son unos grandes insensatos y necios, al cielo a lo mejor va a decir. Y entonces todo eso le ha abierto las puertas a usted para continuar hablando de Cristo. No tenemos que sabernoslas todas de todas, hermanos, pero sí tenemos que haber experimentado la obra de Jesús en nuestra vida para ser cristocéntricos. Primera de Corintios 2, 1 y 2 dice así: Pablo, en su primera carta le dijo a los corintios: cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer a la hora de compartir el glorioso evangelio del Señor. Pero es que no me puedo todas las preguntas, no me puedo todas las respuestas a todas las preguntas. Y así va a ser. Ni yo la sé, hermano. Ni yo la sé. O sea, no estoy diciendo, porque yo ya llevo ¿cuántos años allá en el 1970 76. 1976. Y era rebeldito todavía en ese tiempo, pero ya Dios me... Entonces tal vez le llevo un poquito, ok. Hable de Cristo, ese es el punto, cristocéntrico. Ok, entonces, requisitos del embajador de Cristo, requisitos en su carácter, rasgos de carácter, 1. Segundo, tercero. Amén, hermanos, así es. Eso grábeselo durante toda esta semana. Aquel otro mensaje: soy embajador de Cristo, soy embajador de Cristo, soy embajador de Cristo. Así, hermano, maneje, así levántese, así acuéstese, así coma, así platiquen. Soy embajador de Cristo, soy embajador de Cristo. Pero ese embajador tiene que tener estos rasgos de carácter: aguantador, íntegro, cristocéntrico. Pero también hay que tener un rasgo de motivación. Tenemos que ser identificados por una motivación también, mis queridos hermanos. No debemos de tener tan solo rasgos de carácter, sino también rasgos de motivación. Así que la segunda cosa es carácter y motivación. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que nos va a motivar a ir a compartir el evangelio? Bueno, observe lo que dice el versículo 1 de 2 de Corintios 4. Observe lo que dice y subraye estas palabras. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este
ministerio, el ser embajadores del Señor, ministerio de reconciliación, ministerio del nuevo pacto, ministerio de la palabra reconciliación, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿qué dice después? ¿La misericordia de quién? No, la misericordia de quién sería, la misericordia a quién se refiere. Ok, entonces teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido de Dios, ¿cuál es la conclusión a la que llega? No desmayamos, así que esta es la motivación. Entonces parece ser que el apóstol Pablo, según estas palabras, lo que lo movía a él a ser constante en su tarea era contemplar la inmensa misericordia de Dios derramada sobre su vida. Y él decía, wow, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto es así para que salga a hablar de mí. Esto es así para que salga a hablar de mí. Amén. Y eso es lo que debemos de decir. Así que lo primero es esto, ahí vemos, observe lo que dice al final del versículo 2, ahí de 2 de Corintios 4, al final del versículo 2 dice, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Y qué dice después? ¿Cómo dice después? Delante de Dios. Así que parece ser que según este otro versículo, lo que estimulaba al apóstol Pablo a vivir el evangelio y a compartir el evangelio era la firme convicción de que nunca en ningún lugar podía escaparse de la mirada escudriñadora de Dios. Allá va Freddy. Ay, aquí me voy a meter, allá está Freddy. Ajá, Freddy. Hola, Freddy. ¿Qué tal que estás haciendo ahí, hombre? La convicción firme, como dijeron los reformadores, coram Deo, ante la presencia de Dios continuamente. Y mire lo que dice al final del versículo 5. ¿Cuáles son esas 4 palabras al final del versículo 5? Muy bien, ¿puede decirle a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Por amor de Jesús. Así que según esto, el motor que mantenía a Pablo encendido, hablando, compartiendo, comunicando el evangelio era Jesús mismo. Jesús mismo, mis queridos hermanos, su amor por Él. Mire cómo da envidia cuando uno mira grandes organizaciones filantrópicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Esa palabra compuesta de filos que tienen una hermandad y ántropos del hombre. Entonces esas organizaciones que muestran un gran deseo humanitario de ayudar a las personas necesitadas. Esos filántropos, cuando uno dice, wow, y llevan comida a esos lugares que son inaccesibles. Wow, ¿y por qué lo hacen? O cuando usted mira esas organizaciones que rescatan a estos pobres seres humanos que quieren trasladarse de África a Europa, y ahí van en esas barcazas atestadas de personas y se dan vuelta y mueren niños, mueren mujeres, mueren matrimonios, mueren hombres, y llegan personas de estas organizaciones a querer rescatarlos y uno dice, wow, ¿y por qué lo hacen? O cuando usted observa todos esos campos de refugiados que se levantan, ¿de dónde salen esas tiendas de campaña? No las llevaron ellos, son estas organizaciones filantrópicas que lo hacen, y uno dice, wow, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por el puro amor al ser humano. Por el puro amor al ser humano. Pero dice el Señor, eso está bien, pero no es lo mejor, dice el Señor. Así, que venga la Cruz Roja y les dice, saben, eso está bien, pero no es lo mejor. ¿Cómo que no es lo mejor? O a estas ONG, ¿verdad? Muy bien, está bien, pero no es lo mejor. ¿Cómo que? Y a nosotros nos dice el Señor, eso está bien, pero no es lo mejor. El embajador de Cristo debe ser movido, debemos ser movidos a compartir las buenas nuevas celestiales, las buenas nuevas urgentes y las buenas nuevas cruciales del Evangelio de Cristo Jesús a las personas por algo superior, movidos por algo superior. Aquí el apóstol Pablo nos da testimonio él y dice, ¿Sabe cuáles son mis grandes baterías gigantescas a las cuales permanentemente estoy conectado y ahí me mantienen siempre activo y haciendo la labor del Señor de compartir su evangelio? ¿Cuáles son? ¿Sabe cuáles son esas grandes baterías? Allá en el versículo 1 nos dijo
es la misericordia de Dios. Mi gratitud hacia Dios, mi gratitud hacia Dios. Y entonces una de las cosas por las cuales tenemos que pedir perdón, amados hermanos, es que desagradecido hemos sido probablemente hasta el día de hoy al no compartir las buenas nuevas con esas personas. No ha sido otra cosa más que el desagradecimiento a la gran misericordia de Dios. Y dice al final del versículo 2, por el temor a Dios. Así que la otra cosa que movía a Pablo era, Señor, sí, es a ti a quien debo temerte, no es al ser humano, es a ti a quien debo temer. Y hermanos, debemos de pedir perdón entonces también, porque a lo mejor no hemos visto de que Dios anda mirándonos a nosotros por todos lados. ¿Qué me importa saber a dónde está Dios? Está ocupado en otras cosas, hombre. ¿Cómo va a estar ocupado en mí? No. Pidamos perdón, hermano. Y la tercera cosa que menciona ahí en el versículo 5 era su amor por el Señor. Así que lo que movía a Pablo era su gratitud por la gran misericordia de Dios. Lo que movía a Pablo era el temor a Dios. Él me mira. ¿Y cómo me voy a quedar yo aquí tranquilo si Él me está mirando? No puedo hacer esto. No, Señor, ayúdame, por favor. Dame la energía, dame la fuerza para ir. Sí, Señor, tú que me miras, ayúdame, empújame, Señor. Y lo tercero, por amor. Por amor. Y entonces probablemente tenemos que pedir al Señor porque somos peores que nuestros hijos para con nosotros. Desagradecidos, desamorados. Y aquí no está mi tata, aquí no está mi mamá. Hagamos lo que sea. No, mis hermanos, no puede ser así. Y si esto es así, si es mi gratitud hacia Dios, si es mi temor a Dios y si es mi amor por Dios lo que me va a mover, que es lo superior, que me puede mover a compartir el evangelio con los demás, lo segundo va a venir por añadidura. Mi amor por el prójimo va a venir por añadidura. Pero si ni siquiera practico el primer mandamiento, menos voy a practicar cualquier otro, hermano. Menos. Bueno, ¿cuál fue el mensaje en esta tarde? Vaya, pues muy bien, pero así, aquí como que los cables no están bien conectados con todos esos speakers. A la cuenta de 3. ¿Cuál fue el mensaje de hoy? 1, 2, 3. Ok, requisitos de un embajador de Cristo. Y agréguele, ¿cuáles son los requisitos que yo tengo que tener como embajador de Cristo? Y hay 2 grandes requisitos que mencionamos hoy. Carácter, motivación. En el carácter, ¿qué rasgos de carácter se nos dieron? Vaya, pues empezaron así con... No, hombre, mantengámonos con esa misma energía. Y en la motivación, ¿qué nos debe motivar a compartir el evangelio? Mi gratitud a Dios, que eso es la misericordia. Al ver su misericordia, lo que me debe mover a mí es ser agradecido. No le puedo pagar, pero por lo menos puedo ser agradecido. Así que agradecido, agradecimiento al Señor, temor a Dios y amor a Dios. Si no tenemos raíces, el arbolito, el palito va a estar seco. Estas son las raíces para nuestro evangelismo, hermano. Estos son los fundamentos para nuestro evangelismo, nuestra tarea de evangelismo. Esta semana, pues entonces, si la semana pasada no estuvo pensando en que era embajador, hoy yo le animo a que lo haga. Ahí vamos a estar pasando en Facebook, ajá, embajadores, ¿qué pasó? Y vamos a agregar cuáles son los rasgos de carácter y de motivación de estos embajadores, cuáles son, y a estarlo revisando cada día, hermano, porque una vez esto lo tengamos fresquecito, mire, lo demás ya no vamos a tener que andar, camine, hombre, pum, dele, hombre, vaya, hombre, ¿qué pasa? No, lo agarramos de la greña, venga para acá, o sea, del pescuezo, de aquí, desde las orejas, o sea. No va a haber necesidad, hermanos. No va a haber necesidad si nos vemos como Dios nos mira y si cumplimos con los requisitos que el Señor quiere que tengamos. Incline su rostro. Bueno, Señor, en esta tarde aquí queremos una vez más
darle las gracias de todo corazón por ser tan honesto, tan amoroso con nosotros, que no nos esconde lo que pide, lo que demanda de nosotros. Qué bendición es ser reconocido como usted, como delante de usted, como un ministro suyo, como un embajador de Cristo, como un ministro de reconciliación, como un ministro que lleva la palabra de reconciliación. ¡Wow, Señor! Perdónenos, porque a lo mejor no valoramos esto que usted ha hecho con nosotros. Pero también háganos estar bien alertas en que tenemos, Señor, que cumplir con estos requisitos de carácter que usted nos pide aquí. Ser aguantadores. Ay, cuán fácil nos desanimamos. No. Como dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por lo cual no te avergüences de dar testimonio del Evangelio, le dijo Pablo a Timoteo. Y lo mismo nos dices tú a nosotros, ser íntegros, personas que vamos a manifestar el contraste con los falsos maestros. Dar a conocer que no hay nadie como tú, Señor, pero que nuestra vida esté de acuerdo a la verdad que predicamos. Que si decimos que tú abominas la mentira, digamos la verdad. Que si decimos que tú abominas el adulterio, seamos fieles a nuestras esposas o esposos. Si decimos que somos peregrinos que vamos de paso aquí en esta tierra, pues somos de aquellos que ponemos al servicio del Señor nuestra ropa, nuestra billetera, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestras habilidades, todo lo ponemos a su cuidado. Y también lo que pides, no solamente es que seamos aguantadores e íntegros, sino también cristocéntricos. Que no estemos trabajando para llamar la atención sobre nosotros. Que salgamos a hablar de Cristo, a señalarlo a Él, a hablar de Él, a mencionarlo a Él, aunque la gente se aburra, ¿qué nos importa? Habrá algunos que harán caso de este Evangelio. Y que nuestra motivación, Señor, sea nuestra gratitud por tu gran misericordia para con nosotros. Sea el temor a ti, porque tú estás viéndonos. Donde andamos no podemos escondernos delante de ti. Y también, Señor, por amor. Si tú nos amaste primero, nuestra respuesta debe ser amarte. Oh Señor, tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de nuestros amigos. Transforme nuestro corazón, prepárenos para que cuando se nos den las indicaciones de salir hacia afuera, lo podamos hacer con todo el respaldo de los cielos. Entregamos este momento en sus manos, Señor, el momento de consagración de ofrendas, para que usted sea honrado también a través de este tiempo. Nos da vida, nos da energía, nos da salud para trabajar, y a través del trabajo nos permite sostenernos. Pero a través del trabajo también dice su palabra que debemos de pensar en aquel que no tiene. Y hay un montón de gente que no tiene el Evangelio todavía. Pues a través de nuestras ofrendas vamos a hacer esta labor, Señor, con más libertad. Hasta Japón, como lo hacemos con la hermana Carolina, hasta Rumanía, a través de nuestros hermanos Darío y Dalila, allá en el Medio Oriente con nuestros hermanos Herbert y su esposa, allá en Guatemala con la casa del alfarero, y a esta otra familia que se encuentra trabajando entre refugiados en Siria. Padre, ayúdenos y denos gozo, entusiasmo, alegría, profunda gratitud a la hora de ofrendar, sabiendo de que lo estamos queriendo imitar a usted en su generosidad y nos estamos convirtiendo en colaboradores suyos para extender su reino aquí en esta tierra. Bendiga al dador y a la dadora alegre. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal si nos ponemos de pie, amados hermanos, y alabamos al Señor con esta preciosa alabanza? Esa es nuestra esperanza bienaventurada, hermanos. Decimos con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de su tumba volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. En una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz. ¿De quién, hermano? ¿De quién? Del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos encantará el Señor. Una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué bendición será ese día, hermanos. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Pero nuestro anhelo debe de ser que cuando venga nos salgamos corriendo en la dirección contraria, porque ¿qué me va a decir? ¿Qué fue lo que no hice? No, mis hermanos, animados a salir a encontrarlo a Él.
Bueno, queremos en esta tarde dar un saludo muy cordial si hay alguien que nos esté visitando por primera vez en esta tarde. Muy bien. Hermana Francis, por favor, preséntenos ahí a esta su amiga que tiene a su derecha, por favor. Ella es Carolina, muy bien. sí, ella viene de Washington, pero es de El Salvador, tiene nuestro compañero de trabajo allá y me ha venido a visitar y una vez para Qué bueno. Carolina, bienvenida. Cada vez que venga aquí por el área, aquí estamos para servirle, aquí estamos para edificar también su alma de todo corazón. Y mi pregunta así directa para con ustedes, ¿Carolina ya entregó su vida a Cristo Jesús? ¿Todavía no? Entonces para eso estamos nosotros, para hablarle de ese Cristo, para decirle, este es el camino que lleva a la vida eterna. Y qué bueno que tiene ahí una muy buena amiga, una muy buena compañera, que todo lo que ella le diga es así, porque es del Señor. Así que hágale caso y ábrale ese corazón al Señor. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Carolina. Qué bueno. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Tenemos alguien más por aquí? Todos los demás somos de casa. Vaya pues. Entonces, ¿cuál es nuestra... ¿qué es lo que el Señor ha hecho de nosotros? ¿Cómo nos vamos a estar viendo desde que salgamos de aquí, de estas instalaciones? Porque aquí solo venimos a capacitarnos para salir allá a hacer la tarea. ¿Cómo nos vamos a ver? Ok, y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando esta semana también? Mis rasgos de carácter y mis motivaciones. ¿Por qué no voy? Entonces, esta semana que sirva para eso, de verdad. Mire, si no tiene nada más ahí que estar pensando, pues piense en estas cosas. Y si no tiene nada más que estar leyendo en la Biblia, lea esto. Y lo animo a que pudiera leer desde el final del capítulo 2 hasta el final del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Y va a ver usted un hilo ahí, un hilo maravilloso, el hilo maravilloso del trabajo y la tarea que el Señor nos ha dado y lo que Él pide de nosotros. Sí, hombre, aquí tenemos a una de las hermanitas de nuestra hermana Wendy, a nuestra querida Crisia, que se encuentra con nosotros. Pues venga, desde San Michel, El Salvador, aquí está Crisia. Qué bueno, Crisia. El Señor la esté bendiciendo mucho. Vaya pues. Vaya buscando, ya estoy anticipándolo, vaya buscando un Nuevo Testamento que no tenga nada subrayado. Vaya buscando un Nuevo Testamento de bolsillo que usted pueda andar llevando constantemente con usted, pero que no tenga nada subrayado. Por favor. Porque si tiene otras cosas subrayadas va a ser un distractivo a la hora de compartir el Evangelio con alguien. Entonces vaya buscándose un Nuevo Testamento de bolsillo que no tenga nada subrayado. Ahora, si tiene palabras en rojo, excelente, ya impresa, ¿verdad? De esa manera, excelente. Pero si no, si aparte de eso usted ya lo tiene subrayado, tiene notas ahí, búsquese otra que no tenga nada, que la tenga limpio. ¿Ok? Vaya trabajando en eso y recuérdese de esas 3 letritas, TDJ. Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor quiere de nosotros con esas cosas, no solo para eventos, es para el resto de nuestra vida, amados hermanos, para el resto de nuestra vida. No dejemos de conectarnos los días jueves a Facebook, porque continuamos con nuestro exhortativo y buenísimo estudio de Malaquías que nuestro hermano Erwin nos está dando. Y sigamos leyendo otra vez esos 4 capítulos cortos de Malaquías, internalicémoslos en nuestro corazón. Hay demasiadas preguntas, hay demasiado examen severo para nuestra vida en todo esto que hemos venido estudiando hasta ahorita. Hermanos, no dejemos, así que no dejemos de conectarnos los días jueves. Martes ya continuamos viento en popa con las reuniones ahí en la casa de los Araujos, los estudios bíblicos. Miércoles, manazas. Estemos orando por nuestros hermanos Ortega. Gracias al Señor, pues solamente ha sido una cuarentena para preservarse de cualquier cosa que pudieran tener, pero no hay síntomas en nuestra hermana Claudia y en ninguno de ellos.
pero estemos orando, acompañándolos en oración para que todo esté bien y que el Señor los restaure y estén tranquilitos por esas razones que no estuvieron con nosotros esta tarde ni el domingo anterior. Pero estemos orando por ellos, y gracias allá a mi hermano Misael, que hacen equipo ahí con mi hermano Carlos para compartir la palabra durante la semana ahí en la casa de Guimer y de Joela. Gracias al Señor por eso, que es los días miércoles, y también aquí en la sala de belleza de mi hermana Ruth, que siempre abre con mucho amor, con mucho anhelo para aquellos que no se reúnen en la semana y que viven cerquita. Eso es céntrico. Estamos aquí detrás del DMV, ahí a las 8 de la noche en nuestra reunión de estudio bíblico. No dejemos de alimentar la palabra del Señor. Es demasiada la contaminación que recibimos. Les soy honesto, si hay noticias en las que voy atrasado ya en estos últimos días, es porque, miren hermanos, estoy fastidiado, ya tengo asco de las noticias, honestamente. Estoy hasta aquí de las noticias. Ya no sé qué es verdad, ya no sé qué, ya nada, no sé. Miro noticias alternativas, pero esas noticias alternativas son diferentes a las otras, entonces hay un montón de cosas pues que no las sé. Si hay algo que viene, si está pronosticado un terremoto para Sterling, avíseme con anticipación o lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa para estar atento, ¿verdad? Eso, tener la maletita lista o cualquier cosa. Estemos orando por el embarazo de nuestra hermana Rebe, que ahí está la muchachita, está demasiado cómoda, que ya no está cruzando los piecitos para un lado y para el otro porque no quiere salir, ya más o menos es tiempo, pero estemos orando para que todo continúe bien. ¿Sí me decían por aquí algo más? ¿No? ¿Nada más? Ok. Recuérdense que los días viernes en la noche, a las 7:30 de la noche, hay reunión de mujeres vía Zoom. Se les envía a todas las mujeres de la iglesia, se les envía para que se conecten y estén animadas con eso. Noel con los varones, entonces ahí animado también, ¿verdad? Para retomar eso. Nuestra hermana Nubia se está reuniendo los días martes vía Zoom, entonces eso es algo que también lo vamos a estar recordando. ¿Perdón? Por el Messenger. Muy bien. Entonces no vía Zumbado, sino que vía Messenger, mensajero, ok. Así que vía Messenger, nuestra hermana Nubia ahí les manda la invitación para reunirse, pero estos son mujeres que están queriendo dar esos primeros pasos en su fe, solidificar su fe. Ese es el grupo particular de nuestra hermana Nubia. Recordemos, una vez al mes tenemos nuestra reunión de matrimonio vía Zoom todavía, no tenemos todavía esta capacidad. Y alguien preguntaba, bueno, si vieron, los que están atentos a las noticias, que el gobernador Northam, allá en la capital, en Richmond, dio algunas indicaciones respecto a las reuniones y todo. Eso no aplica para nosotros las iglesias, gracias al Señor. Continuamos con el mismo decreto antiguo, tal como nos estamos reuniendo el día de hoy. Este lugar está al 50% de su capacidad y para nosotros no hay problema, no problem por ahorita. Así que nos reunimos con la gracia del Señor. Bueno, entonces, sin tener otra cosa más que decir, y los jóvenes, recuérdense, todos los sábados a las 8 de la noche también su reunión, ya sea vía Zoom o ya sea personalmente, ¿ok? Y cualquier otra cosa, necesidad, hermanos, que se tengan por ahí, que este servidor no la sepa, háganmelo saber, por favor, ¿ok? Entonces, de pie, para despedirlos, hermanos, cuando se nos abra la puerta de allá enfrente, tengamos cuidado. El piso no sigue al mismo nivel, hay una grada. Entonces tengamos cuidado, por favor. Al nomás llegue usted ahí a la puerta de vidrio, fíjese de que hay una grada ahí para no hacer malabares, porque esos malabares pueden resultar difíciles. Nuestra hermana Mirta tuvo un percance y no me sé si otros también. Entonces con cuidadito, salgamos con cuidadito. Entre más despacito manejemos, hermanos, es mejor. Podemos evitar todo accidente. Entonces salgamos tranquilitos, recordando, hay una grada ahí al nomás salir, tranquilos. Entonces los despido, mis hermanos, pero los despido para enviarlos, así como dice el Señor, que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Cristo Jesús dijo las siguientes palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vayamos pues, mis hermanos, al campo misionero, démosle pues con todo, en el nombre del Señor.